Hola chicos, en esta clase vamos a hablar de diarrea aguda, deshidratación, ¿sí? Y planes de hidratación. Así que tengan un mate a mano, ¿sí? Tengan el librito de residentes y un cuaderno con una lapicera. Primero vamos a hablar de diarrea aguda, ¿sí? La diarrea aguda se define como un aumento en la fluidez, frecuencia y/o el volumen de las deposiciones con una duración menor a 14 días. En algunos lados van a leer que se define como más de 3 catarsis en 24 horas, pero es importante tener en cuenta que nuestros pacientes muchos son lactantes y presentan múltiples catarsis en el día, entonces es muy importante indagar sobre la fluidez, frecuencia y o el volumen de las mismas. En cuanto a factores de riesgo para presentar diarrea eh, y para tener cuadros graves están los factores ambientales que son la contaminación del agua o los alimentos, tener un familiar que curse un cuadro de diarrea, haber viajado en el último tiempo, tener condiciones higiénicas deficientes, un mal medio o una madre adolescente, y en cuanto al niño, la ausencia de lactancia materna y sobre todo para tener cuadros graves, a menor edad mayor riesgo, sí, a mayor déficit nutricional, o sea, si está desnutrido, mayor riesgo de tener un cuadro grave y obviamente, como siempre, si tiene una enfermedad de base, también mayor riesgo. Los gérmenes son múltiples, tenemos los cuadros que son de etiología viral, como por rotavirus o adeno, ¿sí? Bacterianos, Escherichia coli, Shigella, ¿sí? Y parasitarios, entomoebacterias y criptosporidium. En cuanto a la fisiopatología de la diarrea, sí, dependiendo de cada germen, vamos a tener distintas fisiopatologías. Hay algunos que producen un aumento en la secreción intestinal de electrolitos. Esto que va a hacer, va a hacer que tengamos más pérdida de agua y electrolitos en la catarsis, ¿sí? Entonces, vamos a ir perdiendo mayor cantidad de posiciones. ¿Cuáles son los gérmenes que generan esto? Cólera, Escherichia coli, Shigella, Rota, ¿sí? Tenemos otros que disminuyen la superficie absortiva intestinal. ¿Qué va a hacer esto? Que haya más cantidad de solutos osmóticamente activos en la luz intestinal. Por ejemplo, ahí les puse lactasa, ¿sí? Si yo tengo lactosa en la luz intestinal, esto va a atraer agua, ¿sí? Y esta atracción de agua va a producir que haya mayor cantidad de líquido en la luz y en consecuencia diarrea. Vamos a perder también en menor cantidad electrolitos con el agua que vamos a perder. ¿Qué gérmenes lo producen? Sí, rotavirus, Escherichia coli y Giardia. Y por último tenemos los gérmenes que producen invasión de la mucosa y la submucosa intestinal, que son generalmente los que producen cuadros símil o de disentería, ¿sí? Que van a producir lesión en la pared con hemorragia y moco, ¿sí? Que son la Shigella, la Escherichia y la entomera. Ahora, muy bien, ustedes tienen un paciente que consulta por diarrea. ¿Qué deben indagar? Lo siguiente: cantidad de posiciones, ¿sí? Duración de este cuadro y las características. ¿En qué de las características? La consistencia, ¿sí? Si son sólidas, semisólidas, si son líquidas, ¿sí? Y el color, si tiene acolia, si tienen sangre, ¿sí? Si es melena, ¿sí? Y en cuanto a la cantidad, sobre todo más allá de los pañales, ¿cuánto sobrepasan el pañal? ¿Sí? Porque capaz te dice tiene 5 deposiciones en el día, sí, pero si todas sobrepasan el pañal y son muy abundantes, no es lo mismo que tenga que tenga 8 que apenas manche el pañal, ¿sí? Obviamente la presencia de moco y sangre, que tenga fiebre, pujos, tenesmos, que se asocie con vómitos. En cuanto a los vómitos, las características del vómito, ¿sí? Si son de contenido gástrico, si son biliosos, borráceos, si tienen sangre, ¿sí? También es importante la orina para evaluar sobre todo el estado de hidratación, porque si un paciente hizo pis hace poco, ¿sí? Por lo menos hace menos de 6 horas, lo más probable es que esté normohidratado, ¿sí? Esto es difícil de valorar en lactantes, ¿sí? Sobre todo porque cuando van a hacer caca, van a hacer pis al mismo tiempo y con diarrea es difícil separar los pañales, entonces es más difícil. Otra cosa que es importante son las antecedentes de ingestas alimentarias, sobre todo en nuestro medio de carne picada, ¿sí? Los antecedentes de viaje en el último tiempo y sobre todo también para el Clostridium, el consumo antibiótico, por lo menos en los últimos 15 días. Otra cosa también importante, ¿sí? Para orientar en la etiología es si tienen algún familiar con un síntoma similar. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como siguiente, ¿sí? Y que uno también debería hacerlo cuando hace el triángulo de evaluación pediátrica al ingreso del paciente, es hacer una valoración de su estado de hidratación. Muy bien. Este cuadro ustedes lo tienen en el libro de residentes y me interesa que veamos un par de cosas, ¿sí? Después lo leen tranquilos, pero hay varios puntos que son importantes. Primero, vamos a la columna de deshidratación leve, ¿sí? Van a ver que el único síntoma que dice es sed. Entonces,
Cuando ustedes tengan un paciente que ya puede hablar, probablemente les pueda decir, sí, tengo sed, entonces uno podría subir, bueno, tiene una deshidratación leve. Ahora, si es un bebé, no les va a poder decir nada. Entonces, cuando uno habla de deshidratación leve, uno habla de un cuadro que es subclínico, o sea, no tiene síntomas. Entonces, es difícil de diagnosticar, ¿sí? Y lo que uno puede hacer para diagnosticarlo, que es otro de los puntos que me interesa que veamos juntos, es valorar la pérdida de peso, ¿sí? Acá tenemos esta fila, ¿sí? Que habla de la pérdida de peso y divide menores de 2 años y mayores de 2 años. Entonces, van a ver que los pacientes menores de 2 años se estima que una deshidratación leve es un descenso de peso menor al 5%. Ejemplo, mi paciente hace 2 días pesaba 10 kilos. Lo peso hoy, pesa 9 kilos 600. Muy bien. Bajó, una cuenta rápida, sí, un 4% de peso. ¿Sí? ¿Qué síntoma tiene? Ninguno. No lo tiene, pero yo sé, por una cuestión del peso, sí que es el valor más fidedigno y más correcto para estimar la hidratación de un paciente, que mi paciente pesaba 10 y que hoy, si pesa 9.600, perdió un 4%, y esto no se discute, ¿sí? Porque es una cuestión de números, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con la clínica, ¿sí? Obviamente, si el paciente tiene otros síntomas más, puede tener otro cuadro agregado. Y si tuviera más de 2 años, un 3%, ¿sí? Ahora, cuando va avanzando la deshidratación, sí van apareciendo más síntomas. Van a ver que acá se agrega lo que es la diuresis, el sensorio, el oftalmos, ¿sí? Y la mucosa. Van a ver también que figuran lo que sería deshidratación moderada, es un descenso del 5 al 10 y en mayores de 2 del 3 al 7. Y por último tenemos la deshidratación grave, y lo que me interesa que vean acá es que hay algunos cuadros, ¿sí? Algunas filas que tienen 2 puntitos, 2 puntitos, 2 puntitos. ¿Por qué? Porque con la presencia de al menos uno, estamos en presencia de un shock hipovolémico, chicos, ¿sí? ¿Qué me importa esto? Me importa porque tengo que tomar una medida terapéutica inmediata, ¿sí? Si yo tengo un paciente en shock, no voy a ponerme a interrogar si recibió las vacunas. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué viene? ¿Está vomitando? ¿Tiene vómitos? Bueno, está deshidratado, listo. ¿Está shockado? Lo llevamos al shock room y le pasamos líquido. ¿Se entiende? No va a ser distinto de que tenga una deshidratación grave y esté compensado hemodinámicamente, que yo voy a tener un tiempo para empezar a hidratarlo e interrogar. Otra cosa importante que tienen que ver es que acá en nuestro cuadrito, ¿sí? En el libro de recientes, hay algunos que están en negrita. ¿Por qué se pusieron en negrita? Por lo siguiente. Algo que se utiliza en la práctica clínica comúnmente, que no tiene ningún nivel de evidencia, esto hay que aclararlo, ningún nivel de evidencia, pero que se suele utilizar, es estimar el grado de deshidratación en base a los síntomas. Entonces, en pacientes menores de 2 años, de moderado habíamos dicho de 5 al 10. Nosotros partimos siempre de un 5 porque dijimos que el 5% no tenía signos clínicos. Entonces, por cada síntoma de los que tenemos ahí en negrita, ¿sí? Nosotros vamos a agregar un punto. Entonces, ejemplo, veo a mi paciente, ¿sí? Tiene enoftalmos, un punto. Tiene mucosas semihúmedas o secas, ¿sí? Tiene otro punto más. Entonces, a los 5%, perdón, al 5% que teníamos acá, le vamos a agregar un punto y otro punto. Entonces, mi paciente tiene un 7% de deshidratación. ¿Está bien? Eso es algo que se suele utilizar, sobre todo para el momento que uno lo comienza a rehidratar el paciente, a qué peso debería volver. Muy bien. En cuanto a exámenes complementarios, la realidad es que no se realizan de rutina. Se deben considerar realizar ante deshidrataciones moderadas, severas, ¿sí? Y ante sospecha de alguna patología asociada. Generalmente lo que se realiza es que cuando uno le va a indicar un plan endovenoso a un paciente, aproveche de pincharse y saca un laboratorio. Obviamente, esto es lo básico y depende de cada patología o lo que uno sospeche, va a ir pidiendo más cosas. ¿Qué se pide? Hemograma, gas con iono, glucemia y función renal, ¿sí? En cuanto a la orina, sí, se puede utilizar para averiguar el estado de hidratación al medir la densidad urinaria. ¿Sí? Esto es difícil, sobre todo en bebés, pero en un chico más grande, si uno le mide la densidad y tiene 1030 de densidad y está reteniendo líquido, ¿sí? Entonces tiene diuresis más concentrada, por lo que uno podría sospechar que está deshidratado. Y lo otro que se utiliza es, un paciente que tiene diarrea con sangre, vamos a pedirle una orina completa primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 100% de los síndromes urémicos hemolíticos tienen hematuria. Entonces,
Si mi paciente tiene diarrea con sangre y tiene hematuria, saquémosle un laboratorio y busquemos parámetros, ¿sí?, de microangiopatía trombótica para valorar si nuestro paciente tiene un SU. ¿Sí? Porque si vamos a esperar el coprocultivo y probablemente va a pasar un tiempo y nuestro paciente no va a terminar bien. Y lo último que podemos realizar es un coprocultivo. ¿En quiénes? Pum. En lo siguiente, ¿sí? ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen diarrea y fiebre por más de 5 días. Obviamente los pacientes que tienen diarrea con sangre, como dijimos previamente. En los pacientes que tienen diarrea intrahospitalaria, ¿sí? Y en los pacientes que tienen compromiso sistémico, ¿sí?, que estén chocados, que estén inmunocomprometidos o en neonatos, vamos a pedir el coprocultivo y también vamos a asociar hemocultivos, ¿sí? En cuanto a tratamiento, sí, básicamente la dieta se debe continuar con la lactancia en los pacientes que tengan lactancia, ¿sí? Uno podría considerar el uso de leche deslactosada en pacientes que tienen desnutrición crónica o una distensión abdominal y meteorismo secundario a la administración de leche, ¿sí? Y en diarreas persistentes por más de 7 días luego del inicio de la diarrea. También es importante disminuir los alimentos ricos en azúcar. ¿Qué alimentos sobre todo que se usan mucho? 7-Up y Gatorade, ¿sí? La 7-Up y la Gatorade se usan para rehidratar, pero tienen muchísimo azúcar, ¿sí? Esto que va a producir son solutos osmóticos, ¿sí? Entonces, cuando uno le dé esto, va a tener más diarrea. Obviamente, enriquecer calóricamente los alimentos, ¿sí?, que se puede realizar con aceite vegetal. ¿Por qué? Por el punto de abajo, ¿sí? El apetito va a estar disminuido. Y nuestro paciente no se va a desnutrir porque no coma 2 días, ¿sí? Pero mínimamente un aporte calórico deberíamos darle, entonces intentemos que sea lo más calórico posible, ¿sí? Y cuando a veces pregunten los padres, sí, que es una consulta muy frecuente, se siente mal, no come tanto, y sí, como cualquiera de nosotros cuando tiene una gastroenteritis, ¿sí? Si uno está con mucha diarrea, con muchos vómitos, no va a querer comer. Pero que es importante que se hidrate, ¿está bien? No se va a desnutrir en 2 días porque no coma, pero sí se va a deshidratar si no toma líquido. Y en cuanto a la dieta astringente, la realidad es que no hay evidencia al respecto de que sea útil. En cuanto a tratamiento sintomático, antidiarreicos no se utilizan, ¿sí? La realidad es que no hay evidencia que sirvan y en muchos casos se encuentran contraindicados. Los probióticos se pueden utilizar sobre todo en la diarrea postinfecciosa, que es una diarrea que ocurre luego, una diarrea persistente luego de una diarrea, ¿sí? O en los cuadros de diarrea secundaria al tratamiento antibiótico. Y en cuanto a los antieméticos, tenemos la metoclopramida, el famoso Reliberan. Ahí les puse la dosis que se puede administrar de forma endovenosa, intramuscular y bioral, que no tiene dosis máxima, ¿sí? La dosis máxima es la dosis que da síntomas de extrapiramidalismo, ¿sí? Y que, para tener en cuenta a la hora de esperar o indicar la rehidratación por boca, ¿sí?, tarda 1 hora en hacer efecto. Entonces vamos a decirle al paciente, una vez administrado el Reliberan, que espere 1 hora. Una recomendación, sí, muchas veces si un paciente llega deshidratado por los vómitos, uno tendería a preferir una vía parenteral para indicar el Reliberan, por ejemplo, intramuscular, porque si está vomitando tanto, ¿por qué toleraría por boca el Reliberan, que tiene un gusto bastante feo? Y otra de las drogas que tenemos, que en la práctica clínica en nuestro hospital no se utilizan tanto en la guardia externa, sobre todo porque es muy cara, es el ondansetron, ¿sí? Se puede utilizar en pacientes mayores de 6 meses, ahí les puse la dosis y la dosis máxima, y se puede utilizar tanto de forma endovenosa como vía oral, ¿sí? Y también tarda más o menos 1 horita en hacer efecto. En cuanto al tratamiento antibiótico, ¿sí?, se puede realizar ante compromiso sistémico, ¿sí? ¿Qué es compromiso sistémico? Un paciente muy sintomático, ¿sí? Tenga fiebre mucho tiempo, tenga mucho dolor abdominal, muchos pujos, mucho tenesmo, ¿sí? Sobre todo esto, valorar en pacientes más grandes, ¿sí? De 10, 12 años, ¿sí? Que ya tendrían menos chance de tener un síndrome urémico hemolítico. En cuadro de shock séptico o con un rescate en el coprocultivo. ¿Qué antibióticos? Ceftriaxona, ¿sí? Que se puede utilizar a distintas dosis dependiendo cuál es la causa, ¿sí?, del germen que estamos tratando y si tuvo un shock o no. Y los días también es variable según el germen. Y otros antibióticos por boca como cipro, citrometro. Y esto que es sumamente importante, no de rutina por el síndrome urémico hemolítico. Entonces, no le van a meter un antibiótico a todo paciente que tenga mucho compromiso sistémico, sobre todo inicialmente, ¿sí? Preferible pidan un coprocultivo, esperen a ver qué germen viene y en base a eso indican la terapéutica. Muy bien, y en cuanto a la rehidratación, wow, todavía no. Vamos a seguir con otras cositas. Vamos a hablar un poco de deshidratación, ¿sí? La deshidratación la vamos a definir, ¿sí? Y vamos a ver que, la veníamos definiendo mal, ¿sí? Dishidremia es lo que nosotros llamamos comúnmente deshidratación, que es la pérdida de agua y electrolitos. La deshidratación es solamente pérdida de agua. Y como vimos previamente, las diarreas mayormente, ¿sí?, van a producir pérdida de electrolitos y agua.
¿Cuál es la causa? ¿Sí? Uno es, obviamente, el aumento de pérdidas, ¿sí? Que exceden los ingresos. O sea, si yo tomo 1 litro de agua y pierdo 2 litros, bueno, voy a quedar 1 litro negativo cada vez. Entonces, me voy deshidratando. ¿Y cuáles son las causas de esto? Bueno, tenemos causas gastrointestinales como es la diarrea, los vómitos o el sangrado gastrointestinal. Por piel tenemos la fiebre o las quemaduras, ¿sí? Y en la orina, la glucosuria en pacientes diabéticos, ¿sí? Porque es osmótico y atrae agua, los diuréticos y la diabetes insípida. Otra causa, sobre todo en pacientes psiquiátricos o con TEA, es la ausencia de ingresos o también en pacientes que tienen algún motivo social que los padres no le administran líquidos. Entonces, nuestro paciente va a hacer pis y no se va a reponer y se va a ir deshidratando. Y por último, tenemos la presencia de un tercer espacio, que es un tercer espacio cuando el líquido sale del intravascular a otro espacio, obviamente el tercero, que sería el de este caso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un derrame pleural, ascitis, ¿sí? O, por ejemplo, algo muy habitual es los pacientes que tienen ilio, ¿sí? Tienen inflamación del intestino. Y nosotros dijimos, o vimos en algún momento, que supuestamente el intestino tiene la superficie de una cancha de tenis, se imaginarán que si se inflama el intestino y hay edema, es una superficie bastante grande, la cual va a ir líquido, ¿sí? Y va a dar una pérdida de líquido del intravascular. Muy bien. Volviendo a lo que son nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos pacientes pediátricos y son distintos a los adultos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor tasa metabólica, ¿sí? ¿Qué es esto? Es el requerimiento calórico diario. Un adulto consume 20, 30 kilocalorías día, ¿sí? Kilo día, que es lo que solemos ver como 2.500, 3.000 kilocalorías por día que debe consumir un adulto. Ahora, los chicos, ¿sí? Sobre todo los bebés, tienen un mayor requerimiento que puede ser de 100 kilocalorías kilo día. ¿Y esto en qué nos va a modificar? Nos va a modificar en lo siguiente, ¿sí? Para poder utilizar estas kilocalorías, nuestros pacientes necesitan agua, ¿sí? Porque se utilizan en el metabolismo energético. Entonces, el aporte diario va a ser por kilo, el aporte diario de agua va a ser más alto en los pacientes pediátricos. También porque los pacientes pediátricos tienen una mayor superficie corporal, tienen una mayor cantidad de pérdidas insensibles, que después vamos a ver lo que es, ¿sí? Y también tienen una mayor cantidad de agua corporal total. Esta también varía por la edad, sobre todo en los pacientes a más chicos son más cantidad, ¿sí? Los prematuros tienen mucho más, pero los nacidos de término un 75, lactantes 60, y a medida que uno va creciendo hasta la adultez, va a ir bajando de 60 al 50%. Y por último, y no menor, los bebés no pueden pedir agua. Entonces, un paciente que está deshidratado no le va a poder decir a la mamá, tengo sed, y va a depender mucho de lo que valore cada cuidador de su hidratación. ¿Cómo se clasifica la deshidratación? Se clasifica en base al sodio, ¿sí? Entonces tenemos la hiponatrémica, ¿sí? Que es la de con un sodio menor a 130, la isonatrémica, que por suerte es la más frecuente, de 130 a 150, ¿sí? Y la hipernatrémica, que es un sodio mayor a 150, que es el terror de todos. ¿Por qué? Porque se produce una deshidratación celular. Entonces, cuando uno vaya a hidratar a este paciente, tiene riesgo de producir edema de las células. Y ustedes me dirán, ¿qué carajo me importa? Me importa porque puede producir edema cerebral. Entonces, en estos casos y en estas situaciones, uno hace una rehidratación más lenta. ¿En cuánto? En 48 horas, ¿sí? No es el motivo de esta clase, ¿sí? Pero es importante que ustedes, si alguna vez llegan a ver una deshidratación hipernatrémica y escuchan algo, digan, che, ¿no era que se hidrata de a poquito este? ¿Sí? Para que toquen de oído, después cuando sean más grandes, probablemente se les darán clases al respecto. Este es un cuadrito, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta que las pérdidas varían según el origen, ¿sí? O sea, si yo tengo un paciente que fue operado del intestino y tiene una ostomía en el intestino delgado y tiene diarrea, va a ser muy distinto a un paciente que no tiene ninguna patología y tiene una diarrea. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren el sodio que pierde por una ostomía a nivel de intestino delgado y el que podría perder, ¿sí? En una diarrea común que no sea secretora, ¿sí? Puede llegar a perder hasta el doble. Entonces, cuando uno va a valorar lo que le va a reponer a este paciente, tiene que tener en cuenta también lo que está perdiendo, ¿sí? Si está perdiendo solo agua o está perdiendo agua con muchos electrolitos, ¿sí? Porque probablemente esto modifique el cuadro del paciente, ¿sí? Muy bien. Volvemos al cuadrito que tenían en el libro de residentes, ¿sí? Y remarcamos estos. El peso, ¿sí? Es lo más fidedigno para hablar del estado de hidratación del paciente. Entonces, si tenemos un peso previo, utilicémoslo siempre, ¿sí? Porque nos va a hablar del grado de deshidratación. Y, volviendo a lo otro,
Del shock, sí, si tiene alguno de los puntitos que hablamos de él, que era el sensorio, ¿sí? Los pulsos o el relleno afectados, es un shock y requiere una medida terapéutica inmediata, ¿sí? No vamos a estar interrogando mil cosas, sino que vamos a ir directo al shock room y vamos a tomar una medida terapéutica inmediata, que en el caso de nuestro paciente va a ser realizar una expansión con volumen. Muy bien, en cuanto a la hidratación, este es un cuadrito de las guías de nuestro hospital que lo que hace es, básicamente, es un algoritmo que nos dice qué deberíamos ir haciendo. Entonces, nuestro paciente requiere de resucitación con líquidos, que era que esté chocado, ¿sí? Bueno, le pasamos solución fisiológica, 20 mililitros por kilo en menos de 20 minutos, y reevaluamos. ¿Qué reevaluamos? Si necesita más o no, ¿sí? Si mejoró o no mejoró. Muy bien, ¿no necesita reposición inmediata? Perfecto. Vamos al paso siguiente. ¿Puede tomar por boca? Sí, bueno, hidratémoslo por boca entonces. ¿No puede tomar por boca? Bueno, indiquémosle un plan. ¿Qué plan? Depende de su estado y la patología que tenga. Ahora, si tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, alteraciones del medio interno, como puede ser una disnatremia o una discalemia, bueno, paremos un poco y armamos un plan a medida, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para rehidratar a nuestros pacientes? ¿Sí? Primero tenemos la terapia de rehidratación oral, comúnmente llamada TRO. ¿Qué es esto? Son las sales de la OMS, ¿sí? Ahí tienen la composición, no es tan importante, lo que es importante es lo siguiente. Estas sales se diluyen un sobre en 1 litro de agua, obviamente potable y no mineral. ¿Por qué no mineral? Porque si yo agarro y meto un sobre en una botella de Villavicencio o de Villa Manaos, esa botella ya tiene sodio, entonces con el sodio que yo le pongo le voy a dar cualquier cantidad de sodio a nuestro paciente. Lo otro importante es que esto dura 24 horas al aire ambiente, ¿sí? O 48 horas en la heladera. ¿Cómo vamos a indicar las sales de rehidratación? De la siguiente forma. Si nuestro paciente está normohidratado, ¿sí? Le vamos a indicar las sales a 10 mililitros por kilo con cada deposición que sobrepasa el pañal o es muy abundante, ¿sí? Y con cada vómito. Por ejemplo, mi paciente pesa 10 kilos, le voy a dar 100 mililitros. Ahora, si está deshidratado, es el plan B, que es indicar las sales, pero a 20 mililitros por kilo, ¿sí? Cada 20 a 30 minutos, hasta que se logre la normohidratación. Por ejemplo, volviendo a nuestro paciente que pesaba 9 kilos 600, ¿sí? Que había perdido 400 gramos, yo le repongo 200 mililitros porque pesaba 10 kilos. Bárbaro, ahora pesa 9,800, sigue deshidratado. Repetimos, pesa 10 kilos, lo normohidraté. Bárbaro, ¿cómo sigo? Con el plan A, ¿sí? Lo mando a la casa y le digo, bueno, mamá, cada vez que tenga una diarrea abundante o vomite, le vas a indicar 10 mililitros kilo, o sea, 100 mililitros. Y obviamente, si vomita, esperamos un ratito y le indicamos de a poquito que pruebe de vuelta. Esto obviamente tiene sus limitaciones, que son las siguientes, ¿sí? Hay en ocasiones en las que uno va a indicar una sonda nasogástrica. ¿Cuáles son? ¿Sí? Si tiene muchos vómitos en una hora, esto es relativo, ¿sí? Y si no toma las sales, la realidad es que las sales tienen un gusto bastante feo, ¿sí? O no tiene un acompañante que lo esté cuidando y le pase las sales. También hay motivos por el cual fracasa la terapia de rehidratación oral, que son que no tengamos un control adecuado de lo que es la terapéutica que indicamos, ¿sí? Que empeoren los síntomas, que tenga muchos vómitos, ¿sí? Que las pérdidas superen al aporte. Por ejemplo, yo le doy 100 mililitros por vía oral, ¿sí? Porque le estoy dando 10 por kilo a nuestro paciente, pero cada pañal que tiene nuestro paciente pesa 500. No lo voy a empatar nunca, ¿sí? O sea, tendría que darle 500 mililitros cada vez y va a seguir perdiendo hasta que se deshidrate. ¿Está bien? Obviamente si tiene una distensión abdominal importante y si no lo logro rehidratar en 4 a 6 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que tenga shock, como dijimos previamente, o depresión del sensorio por si se aspira, ¿sí? Que tenga un hilo o un abdomen agudo y que tenga dificultad respiratoria severa, como vimos en la clase de Grau, que dificulta lo que es la alimentación. Y por último tenemos la hidratación endovenosa. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Sí? El fracaso del TRO, la deshidratación grave, con o sin shock, las contraindicaciones del TRO que hablamos previamente, y hay dos formas: la rehidratación endovenosa rápida o GER, ¿sí? Y los planes de rehidratación. Rápidamente vamos a hablar un poco de rehidratación rápida, ¿sí? Las contraindicaciones son menores de un mes, alteraciones hidroelectrolíticas de sodio, potasio o iones, las nefropatías, las cardiopatías y el síndrome ascítico hematoso. Y acá tienen la composición de cómo va a ser el plan que indiquemos de forma endovenosa en nuestro paciente. Como ven, se indica 25 mililitros kilo hora, que es un ritmo de infusión bastante generoso, ¿sí? Hasta la normohidratación. O sea, hasta empatar en el peso previo al paciente. Y una vez empatado en el peso previo, ¿sí? Hasta la normohidratación, hay que seguir con el plan
A, ¿sí? Porque ya está muy hidratado, le damos sales por boca. ¿Cuáles son las dificultades del GER? ¿Sí? Es que requiere control clínico horario, ¿sí? O sea, cada hora que va pasando de este plan, ¿sí? Yo debo hacer un balance con control clínico de mi paciente, ¿sí? O sea, control de diuresis, catarsis, de signos vitales. ¿Está bien? No se suele utilizar en la práctica diaria por esto, porque requiere un seguimiento importante de nuestro paciente, pero la realidad es que es un tratamiento muy útil, ya que disminuye mucho la tasa de internación de los pacientes. Y en resumen, vamos a hablar de todo lo que dijimos previamente de rehidratación. Paciente normohidratado con más pérdidas, el plan A, ¿sí? Que el TRO, 10 mililitros por kilo con cada pérdida. Deshidratación leve a moderada, ¿sí? El plan B, que era TRO, 20 mililitros kilo cada 20 hasta hidratarlo. Y una vez que está normohidratado, seguimos con el plan A. Deshidratación sin shock, lo internamos, ¿sí? Y le pasamos un plan. Podemos probar con el plan B, pero la realidad es que si por boca este chico no se pudo hidratar, estuvo en la casa y llegó a estar deshidratado severo, ¿por qué va a andar por boca? ¿Sí? Y si tiene shock, obviamente, como dijimos, le hacemos una expansión a 20 mililitros por kilo de fisiológico Ringer, ¿sí? Y luego continuamos con un plan. Algo importante, sí, que no mencionamos previamente, es que cada 10 mililitros kilo de líquido o de aporte, sales, lo que quieran, que yo le pase a mi paciente, esto equivale a un 1% de peso. Yendo a un ejemplo, nuestro paciente que pesaba 10 kilos, ¿sí? Yo lo pesé y habíamos dicho que pesaban 9 kilos 600. Bárbaro. Si yo le repongo 20 mililitros kilo, le voy a dar 200 mililitros, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que estos 200 mililitros es un 1%, perdón, es un 2%, ¿sí? O sea, un 1% cada 100 mililitros en nuestro paciente. Entonces, estoy reponiendo un 2% de peso. Esto es muy importante, sobre todo cuando en la guardia se le pasa una expansión a 20 mililitros por kilo a los pacientes, ¿sí? Y ustedes lo valoran al paciente para tener en cuenta el porcentaje de deshidratación que presenta en nuestra oportunidad el paciente. Ahora sí, se agarran fuerte, toman un mate, agarran una lapicera, agarran un cuaderno, van al libro de residentes, buscan la sección de planes, ¿sí? Ponen pausa en el video y hasta no encontrarlo, no siguen. Vamos a hablar de la hidratación parenteral. Como generalidades, ¿cuándo lo usamos? ¿Sí? Cuando necesitamos rehidratar o mantener la hidratación de un paciente que no puede tomar por boca, ¿sí? Los requerimientos y las formulaciones de los planes que vamos a indicar obviamente varían según la patología y según la edad. En este caso vamos a hablar de los planes para mayores de un mes. ¿Y qué plan le voy a indicar a un paciente? Esto se lo graban en la cabeza, depende de las necesidades basales, de las pérdidas concurrentes y del déficit previo. De vuelta, por repetición o por impacto. Depende de las necesidades basales, de las pérdidas concurrentes y del déficit previo. ¿Qué son las necesidades basales? Son los requerimientos diarios de cada paciente para mantener la homeostasis. ¿Qué está compuesto esto? ¿Qué es? Son las pérdidas insensibles, que es lo que uno pierde por respiración y transpiración, ¿sí? Y lo que uno pierde por diuresis y catarsis, ¿sí? Habituales. O sea, una diuresis a un ritmo habitual y una catarsis habitual. ¿Cómo se calcula? Se calcula por el peso, ¿sí? Esto se calculó hace un tiempo, ¿sí? En 1950, Holiday Seeger hizo unas cuentitas según el requerimiento calórico de los pacientes, como hablamos previamente, ¿sí? Y calculó qué cantidad de líquido requería cada paciente. Bárbaro. Ustedes dirán, ¿qué me importa? No te importa para nada, ¿no? Pero te importa cómo calcular el total. Los pacientes menores de 10 kilos, ¿sí? Van a requerir 100 mililitros por cada kilo de peso. Entonces, si mi paciente pesa 10 kilos, son 1000 mililitros por día. ¿Está bien? Si pesara 8 kilos, son 800 mililitros por día. Ahora, cuando pesa más de 10 kilos, ¿sí? Tenemos los 1000 mililitros de los 10 kilos, pero le vamos a sumar un 50 mililitros kilo, ¿sí? Por cada 1 kilo encima de 10. Vamos al ejemplo. Pesa 15, bueno, son 1000 mililitros de los 10 kilos más 50 por 5, porque tiene 5 kilos más, que nos da un total de 1250 mililitros por día. Ahora, de 20 a 30 son los 1500 más 25 mililitros kilo día por cada 1 kilo encima de 20 kilos, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo, 25 kilos son 1500 más 25 por 5, 1625. Bárbaro. Ahora,
este hombre que hizo esta cuenta hace un montón de tiempo se dio cuenta que a partir de los 30 kilos variaban mucho los requerimientos por mililitros por kilo y los requerimientos de mililitro por metro cuadrado. ¿Sí? Vieron que hablamos que los chicos tenían una superficie corporal por peso aumentada con respecto al adulto. Entonces, ¿qué dijo? Y se dio cuenta, bueno, que a partir de los 30 kilos había mucha diferencia. Entonces, a partir de los 30 kilos se calcula en base al metro cuadrado de superficie corporal de nuestro paciente, ¿sí? Distinto a lo anterior, que era por kilo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades basales de los pacientes mayores a 30 kilos? Son 1.500 mililitros por metro cuadrado por día. Con un máximo, ¿sí? ¿Cuál es el máximo? Lo que consume un adulto. ¿Sí? Un adulto, ¿ustedes cuánto toman por día? 2,5 litros por día, obviamente en un día que no tengan, que no hagan 40 grados o que no van a correr y van a requerir más agua. Muy bien. Agarran el libro de residentes que dije que tengan a mano y van a ver que tienen esto ahí, ¿sí? Que es el mismo cuadrito que hablábamos previamente. Y también ahí les puse la superficie corporal, cómo se calcula, ¿sí? Es una fórmula que les va a parecer difícil, pero después con el tiempo, y a medida que lo vayan haciendo 2 millones de veces, se la van a acordar de memoria. Y también tienen que saber que el máximo de superficie corporal que es 1,72. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un paciente que tiene obesidad, ¿sí? Uno no va a calcular por una superficie corporal de 2 porque le va a dar muchísimo líquido, ¿sí? Y la realidad es que lo que tiene más es grasa, ¿sí? Y en la grasa generalmente no hay agua, entonces no es un tejido que se va a hidratar. Entonces uno mantiene las necesidades según esta superficie corporal. Como hablamos previamente, dentro de las pérdidas insensibles, dentro de las necesidades basales están las pérdidas insensibles, ¿sí? ¿Para qué les importa esto? Me dirán. Ahora vamos a ver. Las pérdidas insensibles son pérdidas no cuantificables, o sea, la respiración y la transpiración. Son pérdidas que no podemos medir, ¿sí? Y como dijimos, se encuentra dentro de las necesidades basales. Estas pérdidas se modifican por la temperatura, ¿sí? Obviamente, cuando nuestro paciente tiene fiebre o hace calor, va a transpirar más, ¿sí? Para cuadros de hipercatabolismo, ¿sí? Si nuestro paciente está posquirúrgico, ¿sí? O tiene una infección severa, va a tener un metabolismo acelerado con mayor consumo de calorías, ¿sí? Y va a requerir más líquido, ¿sí? Si tiene taquipnea o si transpira mucho. ¿Cuándo los utilizan? Cuando tienen que calcular paso a paso, ¿sí? A medida de un plan, o cuando tienen que hacer una restricción hídrica en un paciente que tiene una sobrecarga. Muy bien, ¿cómo se calcula? Cuentas de vuelta. Van a agarrar, van a mirar en el libro de residentes, que también lo tienen, ¿sí? Y ahora miran acá en la clase. Cuando pesa menos de 10 kilos, ¿sí? Se calcula 1 mililitro por kilo, y ahí les puse en mayúsculas por hora. Si se acuerdan de las necesidades basales, será por día. Esto es por hora. Entonces, mi paciente, ejemplo, pesa 8 kilos, son 1 por 8 por 24. ¿Cuánto es? 192 mililitros en el día. Bárbaro. Y como en el otro también, depende del peso, va a ir cambiando la cantidad. Entonces, si pesa más de 10 kilos, van a ser los 240 mililitros de los 10 kilos más 0,75 mililitros por kilo por hora, ¿sí? O sea, por cada 1 kilo encima de 10 le agrego 0,75. Hacemos la cuenta con el ejemplo de 15, ¿sí? Es 240 más 0,75 por 5 por 24, 330. Y luego, después de 20 kilos, se modifica a 0,5 mililitros kilo hora por cada 1 kilo encima de 20. ¿Sí? Entonces agarran los 420 más 0,5 por 8 por 24, 480 el ejemplo. ¿Está bien? Perfecto. Acá les puse el cuadrito que viene en el libro de residentes para que se acuerden. Lo otro que tenemos son las pérdidas concurrentes. ¿Qué son las pérdidas concurrentes? Son las pérdidas anormales, ¿sí? O sea, cuando tiene diarrea o poliuria. Estas deben reponerse volumen a volumen, ¿sí? Y para repasar, como vimos en balances, poliuria se define como diuresis mayor a 3 mililitros kilo hora o mayor a 100 mililitros metro cuadrado hora, y lo que es diarrea, ¿sí? Cuando es mayor a 20 gramos por kilo de peso. Por último, tenemos el déficit previo, que es lo que se deshidrató nuestro paciente, ¿sí? Nosotros cuando queramos rehidratar a un paciente, vamos a tener que reponer ese déficit previo, ¿sí? Y como habíamos dicho, por cada 1% de peso, se estima que se deben reponer 10 mililitros kilo de volumen. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son los electrolitos que requiere nuestro paciente, ¿sí? Acá les dejé una lista, ¿sí? De sodio, potasio, cloro, la glucosa, ¿sí? Tengan en cuenta que esto depende de la patología, ¿sí? Y de lo que tenga nuestro paciente. Si nuestro paciente, como vimos previamente, tenía una diarrea por una ileostomía y no
Si le pongo poco sodio en el plan que yo le voy a indicar, no le va a alcanzar porque pierde un montón, ¿sí? Y si tengo un paciente que tiene hiperglucemias o que es muy chiquito y no tiene depósitos de glucógeno, el flujo de glucosa va a ser distinto. ¿Está bien? Ok, me dirán, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Sí? Bueno, para indicar los planes. En nuestro hospital, sí, se utilizan soluciones estandarizadas. ¿Por qué? Porque disminuyen el error y son más fáciles de calcular. Y ustedes me dicen, no entiendo, ¿por qué? Bueno, como vimos, los planes dependían de vuelta de las necesidades basales, más las pérdidas concurrentes, más el déficit previo. Si uno tendría que calcular las necesidades basales de cada paciente, más las pérdidas, ¿sí? Que uno debería ir viendo, le hacen cada balance. Si perdió 20 gramos por kilo, bueno, entonces le agrego 20 y tiene un déficit. Bueno, es un lío. Entonces, ¿qué dijeron en el hospital? Vamos a hacer algo igual para todos, ¿sí? Así disminuimos el error y a todos le indicamos los planes de la misma forma. Ok. Van a ver que esta tabla se divide en dos, ¿sí? Por lo que se divide a los pacientes en menores de 2 años o 12 kilos y mayores de 2 años o 12 kilos. Entonces, según la edad y el peso, se indican de distintas formas. Los que son menores de 2 años o de 12 kilos se indican, como ven acá, dice 80, 100, 150, 180 mililitros por kilo, y en mayores de 2 años o 12 kilos se van a indicar por metro cuadrado, o sea, son 1000 mililitros metro cuadrado, 1500 mililitros metro cuadrado. Y hay distintos tipos de planes, ¿sí? Tenemos planes de restricción, planes basales, ¿sí? Necesidades basales, de mantenimiento y rehidratación. ¿De qué constan estos? Restricción, ¿sí? Son las pérdidas insensibles, más depende de cada caso, ¿sí? La diuresis, la mitad de la diuresis. ¿Está bien? En cuanto al basal, son las necesidades basales, como dijimos, ¿sí? El mantenimiento, que es las necesidades basales más las pérdidas concurrentes. Esto es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Si mi paciente tiene unas pérdidas concurrentes de 100 mililitros, de 100 gramos por kilo, ¿sí? Y yo le indico un 150, está perdiendo 100. O sea que de los 150, solo le van a llegar 50. Entonces, por eso es importante ir controlando y haciendo el balance del paciente para saber si lo que le estamos indicando efectivamente le va a alcanzar. Y tenemos los planes de rehidratación que constan de necesidades basales, pérdidas y déficit, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo indico cada uno? El de restricción cuando tiene edema, hipervolemia o edema agudo. Las necesidades basales cuando hay que mantener ayunado o tiene contraindicado el aporte por vía oral a nuestro paciente. Mantenimiento cuando tiene pérdidas aumentadas, ¿sí? ¿Qué es esto? Vómitos, diarrea o fístulas, ¿sí? Y de rehidratación cuando tiene deshidratación o nuestro paciente requiere presentar una poliuria. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que yo quiero que hagan mucho pis por la medicación, le voy a indicar un plan de rehidratación. Y ahí me dicen, flaco, para, no entiendo nada, ¿qué son estos números? 100, 180. Bueno, vamos a ver. Repetimos, menores de 2 años y 12 kilos y mayores de 2 años y yo 12 kilos. ¿Qué es el 180? Es el volumen, ¿sí? Mililitros, kilo. ¿Qué es el 140? Es el sodio. ¿En qué se expresa? En mil equivalentes, litro. El 30, potasio, mil equivalentes, litro. Y el 5 es el flujo de dextrosa que se expresa en miligramos kilo minuto. Y al lado tenemos el de los mayores de 2 años y o 12 kilos, ¿sí? Que se expresa en mililitros metro cuadrado. ¿Qué me importa de esta diapositiva? Que se acuerden las unidades, ¿sí? Lo único que tienen que saber de toda esta clase es esto, ¿sí? Si ustedes saben mililitros kilo, mil equivalentes litro, miligramos kilo minuto, mililitros metro cuadrado, van a saber hacer un plan. Es lo único que tienen que saber. Si ustedes saben las unidades, saben hacer un plan. Entonces, repasamos. 180 es el volumen, ¿sí? Mililitros kilo. Sodio se expresa en mil equivalentes por litro, o sea, 140 mil equivalentes por litro. El potasio, de vuelta lo mismo, 30 mil equivalentes por litro. El flujo, ¿sí? De dextrosa es 5 miligramos kilo minuto. Y en el caso de los mayores de 2 o mayores de 12 kilos, es 3.500 mililitros por metro cuadrado. Repetimos, ¿cómo se expresa? ¿Sí? Mililitros primero, después el sodio, después el potasio, después el flujo, ¿sí? Los mililitros totales del plan, ¿sí? Expresan el volumen que se calcula en 24 horas. Esto es importante porque mi paciente va a quedar ayunado 8 horas, ¿sí? No importa, el plan se calcula para las 24 porque, como vimos previamente, las necesidades basales se calculaban en kilo día. Entonces, este plan está extrapolado a las 24 horas.
Por más que yo lo pase por 8, lo calculo para 24. Y como vimos, 2 años o 12 kilos por mililitros kilo y mayores mililitros metro cuadrado. Los electrolitos, como dijimos, por equivalentes por litro, ¿sí? Y la dextrosa, miligramos por peso por minuto de un día, ¿sí? Todo se calcula en 24 horas. ¿Está bien? Esto después vamos a ver por qué es importante. Ahora vamos a hacer un caso clínico juntos, ¿sí? Entonces, agarran el libro de recientes a mano, agarran la lapicera y agarran el cuaderno. Vamos a hablar primero de Carolina, ¿sí? Carolina tiene 5 años, se cayó de la bicicleta y se fracturó el escafoides. En el SEM 7 no hay lugar, así que ustedes le mandan un beso a los residentes del SEM 7 y les dicen que se interna Carolina para hacer una cirugía programada. Les dicen, Carolina tiene que quedar 8 horas ayunada. Como ustedes son brillantes, dicen, che, es un montón de tiempo, vamos a indicarle un plancito. Pesan a la paciente, ¿sí? Y van y agarran el libro y dicen, ¿qué plan le indicamos? Entonces miramos. ¿Tiene pérdidas aumentadas? No. ¿Está deshidratada? ¿Tiene un déficit? No. Entonces solo necesita un mantenimiento, ¿sí? O perdón, un plan basal, ¿sí? Un plan que la mantenga normohidratada hasta la cirugía. Muy bien, como tiene más de 2 años y pesa también más de 12 kilos, es un plan basal, ¿sí? De 1500, 140, 30, flujo 3. Vamos. Acá les puse así como deberían indicar ustedes en enfermería el plan, ¿sí? Lo vamos a ir completando a medida que vayamos calculando las distintas cosas. Como ven, lo primero que hay que poner es qué plan indicamos, ¿sí? 1500, 140, 30, flujo 3. Ponemos eso. Después el resto lo vamos a ir completando. ¿Está bien? Primero vamos a ir a los líquidos, ¿sí? Dijimos que Carolina iba a recibir un 1500. El 1500 es mililitros por metro cuadrado. Nosotros tenemos que saber la superficie corporal de Carolina. Ustedes van a agarrar la calculadora, van a hacer la cuenta, ¿sí? 25 por 4 más 7, dividido 25 más 90, y les va a dar la superficie corporal de Carolina, que es 0,93. Muy bien, entonces, si Carolina va a recibir 1500 mililitros, perdón, 1500 mililitros, ¿sí? Por cada 1 metro cuadrado de superficie corporal, esto quiere decir que los líquidos totales de Carolina van a ser 1500 por 0,93. ¿Cuánto es? 1395. Perfecto. Pero dijimos que se calculaba en todo el día. Entonces, si yo sé que va a recibir 1395, puedo calcular el goteo, ¿sí? Que el goteo se calcula en mililitros hora, el que le van a poner a la bomba, ¿sí? Entonces, 1395 dividido las 24 horas del día, me van a dar el goteo de nuestro Baxter, de nuestro plan, ¿sí? Pero esperemos un poco. Nosotros tenemos que indicar el plan, ¿sí? Y enfermería no puede preparar un Baxter de 1395 mililitros porque no hay un Baxter tan grande. Los Baxters, ¿sí? Vienen generalmente de 500 mililitros. Generalmente uno intenta calcular exactamente, ¿sí? Cuánto va en cada Baxter, ¿sí? En el caso nuestro, si dividimos 1395 dividido 3, dividido 4, dividido 5, no nos da un número exacto. Si Carolina recibiera 1500 mililitros en un día, serían 3 Baxters de 500, perfecto, ¿sí? Pero justo nos quedó en casi 1400. Entonces, nosotros como somos personas prácticas, vamos a redondear y vamos a decir a enfermería que arme Baxters de 500 mililitros. Entiendan que por más que armemos Baxters de 500 mililitros, ¿sí? Como vamos a ir viendo posteriormente, lo que nosotros le calculemos al plan, sea el 140 de sodio, el 30 de potasio y el flujo, no va a ser exacto 140, 33. ¿Por qué? Porque va a estar diluido en 100 mililitros más, ¿sí? O sea, no va a estar preparado en los 1395 mililitros, sino que va a estar preparado en 1500 mililitros, ¿sí? Porque son 3 de 500. Entonces, esto no va a ser del todo exacto, pero realmente es poco porque son 100 mililitros más. Uno, si le da si redondea y redondea con mucho margen, va a dar más error, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que Carolina reciba 3 Baxter de 1500. Otra cosa importante es, ustedes me van a decir, ¿estamos dándole 100 mililitros más? No, no se lo estamos dando, ¿sí? ¿Por qué? Le voy a hacer un ejemplo grotesco, ¿sí? Si yo le preparo 6 Baxters de 6 litros, ¿sí? Pongamos, el Baxter tiene 6 litros. Si yo le pongo el goteo a 1 mililitro hora, en 24 horas va a recibir 24 mililitros, no los 6 litros. Entonces, por más que yo prepare la cantidad de Baxters que sea, solo le va a pasar la cantidad de líquido que yo indiqué en el goteo. Entonces, nuestro goteo está hecho para 1395, no va a pasar líquido de más. Ahora vamos a indicarlo, ¿sí?
dijimos que los líquidos totales, ¿sí? LT, son 1395 y dijimos que vamos a armar 3 Baxters de 500. Y también dijimos que teníamos el goteo porque hicimos 1395 dividido las 24 horas del día, que va a ser 58 mililitros hora. Perfecto, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos al sodio, que es una parte un poco que cuesta, ¿sí? Y rebuscada. Como ustedes son brillantes y se acuerdan las unidades, dijimos que nuestro paciente recibía 140 miliequivalentes por litro. O sea, que recibe 140 miliequivalentes de sodio cada 1000 mililitros, porque un litro son 1000 mililitros. Pero nosotros dijimos que Carolina va a recibir 1395 mililitros de plan. Entonces, yo querría saber cuánto recibe en total. Vamos a usar la única regla matemática que se utiliza en esta vida, que es la regla de 3 simple. Entonces, 100.000 mililitros de plan, ¿sí? De nuestro plan, ¿sí? Carolina debería recibir 140 en 1395, ¿sí? Que son los mililitros del plan que vamos a indicar, cuántos miliequivalentes de sodio hay que poner, ¿sí? Extrapolamos los miliequivalentes que vamos a dar porque tenemos casi 400 mililitros más. Hacemos la cuenta y nos va a dar que Carolina va a recibir en total en su plan 195 miliequivalentes de sodio. ¿Está bien? Entonces, en los 1395 mililitros va a haber 195,3 miliequivalentes de sodio. Ahora, el sodio, ¿sí? Que vamos a poner en nuestro plan para indicar, viene en una ampolla de cloruro de sodio al 20. Esta ampolla tiene 3,4 miliequivalentes de sodio por cada 1 mililitro de solución, o sea, 3,4 miliequivalentes por mililitro. Nosotros habíamos dicho que Carolina iba a requerir 195 miliequivalentes de sodio en los 1395. Bueno, entonces vamos a ver cuántos mililitros de cloruro de sodio al 20 vamos a tener que poner en nuestro plan. Si dijimos que hay 3,4 miliequivalentes en un mililitro, los 195 que íbamos a requerir para los 1395 mililitros, ¿cuántos son? Entonces, de vuelta, si son 3,4 por mililitro, en 195, ¿cuántos son? Son 57,3 mililitros de cloruro de sodio al 20. Pero como ustedes son muy pillos, ¿se acuerdan que estos miliequivalentes de sodio son para todo el plan? Son para los 1395. Y nosotros vamos a preparar Baxters de 500 mililitros. ¿Cuántos vamos a preparar? 3. Entonces, cada Baxter tiene que tener una cantidad equivalente de sodio, ¿sí? Para que ella reciba en el transcurso de las 24 horas del plan la cantidad de sodio indicada. De vuelta, porque acá es cuando hacemos el lío, se hacen líos, ¿sí? Nosotros calculamos el sodio total, ¿sí? Que le vamos a pasar al plan. Después calculamos cuánto es lo que viene en cada ampolla de lo que vamos a indicar. Pero eso es en el total de las 24 horas, ¿sí? Nosotros vamos a armar sachets, los Baxters de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, como habíamos visto previamente, son 3 Baxters. Entonces, el total debe ser dividido en 3 para que tenga una cantidad pareja de sodio, ¿sí? Que equivalga a los 140 y que se vayan infundiendo de forma pareja a medida que Carolina va recibiendo el plan. Entonces, dividimos los 57,3 por los 3 Baxters que habíamos dicho que le íbamos a pasar y nos da 19 mililitros de cloruro de sodio. Ping. Ponemos 19. Vamos al potasio, ¿sí? Ahí marcamos en rojo de 30, ¿sí? Como nos acordamos, era 30 miliequivalentes por cada 1000 mililitros de plan. Vamos a hacer de vuelta la misma cuenta, ¿sí? Si en 1000 mililitros hay 30, en 1395, ¿cuánto? 41,85. Excelente, ¿sí? Afortunadamente en nuestro hospital las ampollas, ¿sí? De potasio vienen en cloruro de potasio 1 molar. ¿Qué tienen esas ampollas? Un miliequivalente por cada 1 mililitro. Entonces no hay que hacer ninguna cuenta, ¿sí? Es 1 igual 1. Entonces va a recibir 41,85 mililitros de potasio. Y nuevamente, ¿sí? Eso es en total, en los 1395, pero tenemos que ver cuánto hay que meter en cada Baxter, ¿sí? Si dijimos que vamos a usar 3 Baxters, dividimos los 41,85 en el cloruro de potasio, en los 3 Baxters, ¿sí? Y nos va a dar 13,95, ¿sí? Pum, lo indicamos. Error, puse 15, sí, no importa, ahí va 14, ¿está bien? Redondeamos para arriba. Obviamente no pongan en estos casos 13,90, no, pongan 14 porque nadie va a calcular ese 0,05, ¿está bien? Muy bien, vamos a lo siguiente, dextrosa.
La dextrosa, nuevamente, acuérdense, las unidades son miligramos por kilo por minuto. Entonces, nuestro plan va a tener 3 miligramos por cada kilo de peso, ¿sí? Por cada minuto que se gotee el plan, ¿sí? Que nosotros dijimos que eran 24 horas. Entonces, 24 horas tiene 1440 minutos. Esto también, acuérdenselo, son 1440 minutos. Básicamente, la fórmula que se tienen que acordar es flujo por peso por 1440, ¿sí? Entonces es 3 por 25 que pesaba Carolina por 1440. Entonces acá vamos a tener los miligramos, fíjense que está en rojo, miligramos de dextrosa. ¿Cuántos son? 108.000. Perfecto. Ahora, los Baxters que tienen dextrosa, ¿sí? Vienen en porcentajes. ¿Qué significan estos porcentajes? Los gramos, ¿sí? A diferencia de miligramos, los gramos que tiene cada 100 mililitros. O sea, si es un Baxter de dextrosa al 5, tiene 5 gramos cada 100, de 10%, 10 cada 100 y así sucesivamente. Entonces tenemos que pasar los miligramos a gramos para saber cuándo hay que pasarle. Como es una cuenta fácil, sacamos los ceros, corremos la coma, son 108 gramos de dextrosa que le tenemos que dar. Y hacemos una regla de 3. Si le pasáramos dextrosa al 5 a Carolina, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Le damos 5 gramos en 100, ¿sí? Entonces 108, ¿cuánto es? Bárbaro, 108 por 100, dividido 5, 2160. Che, pero está en rojo, ¿qué pasa? Son más de los 1395 mililitros del plan. O sea, no le podría poner dextrosa al 5% porque para tener un flujo de 3 tendría que pasarle más líquido y ya no serían 1500. ¿Se entiende? Entonces tengo que poner una dextrosa más concentrada, ¿sí? Para que me entre dentro de la cantidad que yo había calculado, que eran los 1395. Entonces vamos y probamos con dextrosa al 10. Pum, hacemos la cuenta. 108 por 100 dividido 10. 100, 1080. Bueno, bárbaro. No se pasa de los 1395. ¿Se ve? Y de vuelta, estos 1080 son para las 24 horas. ¿Sí? Y hay que dividirlo en los 3 Baxters que le vamos a indicar. O sea, son 360 mililitros por Baxter. Vamos a indicarlo, ¿sí? Y van a ver que abajo dice AD. ¿Qué es la AD? Es agua destilada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sumo el sodio y le sumo el potasio y sumo la dextrosa al 10%, no llego a 500 mililitros que tienen que tener cada Baxter, como dijimos. ¿Y con qué lo relleno? Con agua destilada, ¿sí? Que no tiene ningún ion. Entonces, siempre que nos falte algo de líquido para llegar a los 500 mililitros o la cantidad que tenga nuestro Baxter, lo rellenamos con agua destilada. ¿Está bien? Y ahí queda indicado el plan de Carolina. Muy bien, ahora vamos a ver con bebés. Tenemos a Brian, ¿sí? Que es un bebé de 6 meses, que consulta a la guardia por diarreas y vómitos. Lo evalúan con deshidratación severa, sin signos de shock. Y la mamá les dice, Brian pesa 8 kilos. Y obviamente ustedes van, lo pesan. Y sí, 8 kilos. Van y le van a indicar un plan 180, 70, ojo, ¿sí? Tiene un 70, no tiene un 140 y 30, con un flujo 5. Muy bien, de vuelta, vemos cómo lo vamos a indicar, ¿sí? 180, 70, 30, flujo 5, y después vamos a ir llenando todo esto juntos. Los líquidos totales, acuérdense que como tiene menos de 2 años y menos de 12 kilos, se calculan por mililitros por kilo, entonces es 8 por 180, 1440. De vuelta, justo en este nos queda un poco mejor, ¿sí? Son casi 1500 mililitros, entonces vamos a armar 3 Baxters de 500, ¿sí? Para que enfermería no se vuelva loca armando los planes. Como sabemos que son 1440 mililitros, podemos saber el goteo que va a pasar en 24 horas, hacemos 1440 dividido 24 y nos da 60 mililitros por hora, ¿sí? El sodio. Vamos a ver, ¿sí? Que en este caso es 70. Entonces vamos a ir y hacer las cuentas, ¿sí? Acá se toman su tiempo y lo hacen, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Que este tiene 70 miliequivalentes por litro. ¿Está bien? Entonces, si tiene 70 miliequivalentes en 1000 mililitros, ¿sí? En 1440, ¿cuánto va a tener? ¿Sí? Hacen la cuenta, tranquilos. Les va a dar 100.8 miliequivalentes de sodio totales. Y ahí vamos a lo otro, ¿sí? Si eran 100.8 miliequivalentes de sodio totales, hay que ver las ampollas, cuántos mililitros de ampolla de cloruro de sodio, el 20% le tenemos que dar. Si se acuerdan,
Esta ampolla tenía 3,4 miliequivalentes por mililitro, o sea que tenemos que hacer 100,8 dividido 3,4. ¿Cuánto nos da? 29,6 mililitros de las ampollas de cloruro de sodio al 20. Y como vimos, ¿sí? Tenemos que dividirlo en los Baxters, ¿sí? Porque esto era para el total del plan, pero nosotros tenemos una bolsa de 500, no de 1500. Entonces, en cada bolsa de 500 le vamos a indicar 9,8 mililitros de cloruro de sodio al 20. ¿Por qué? Porque hicimos 29,6 dividido 3, que eran los Baxters totales del plan. Ahora vamos al potasio, ¿sí? El potasio habíamos visto que era más fácil, ¿sí? Si hay 30 en un litro, en 1440, ¿cuánto? 43,2. Bárbaro. Como vimos, venía 1 igual 1, entonces no hay que hacer ninguna cuenta, son 43,2 mililitros. Lo dividimos en los 3 Baxters, 14,4. Excelente. Y la dextrosa, ¿sí? Recordando la fórmula que era flujo por peso por 1440, hacemos la cuenta, nos da 57,6 gramos, ¿sí? Le corremos la coma y nos fijamos si alcanza con la dextrosa que ponemos. Hacemos la cuenta, ¿sí? Si la dextrosa del 5 tiene 5 gramos cada 100 mililitros, si yo quiero 57,6, ¿cuánto? Nos queda bien, 1152, no se pasa de los 1440, entonces lo dividimos en los 3 Baxters y nos queda 384. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los líquidos totales, los Baxters que vamos a hacer, el goteo, cuánto vamos a poner de sodio, ¿sí? De cloruro de sodio al 20 en cada Baxter, cuánto de potasio y cuánto de dextrosa al 5. Vamos a indicación, completamos 1440, 3 Baxters de 500, cloruro de sodio, siempre redondeando, 10, cloruro de potasio 15, dextrosa 384 y che, me faltan un par de mililitros para llegar a 500. ¿Qué hacemos? Agua destilada, hacemos la cuenta, 500 menos 10, menos 15, menos 384, 91. Listo, rellenamos 91 mililitros de agua destilada y ponemos el goteo que era 1440 dividido las 24 horas que iba a pasar el plan. Hacemos el último y cerramos, ¿sí? Este caso es el caso del pobre Rubén. Rubén es un nenito de 6 años, ¿sí? Que consulta porque está hinchado, tiene edemas. Lo van en la guardia, le dicen, chicos, tiene proteinuria en rango nefrótico y tiene anasarca. No tiene signo de compromiso cardiovascular, está normotenso. Lo pesan a Rubén, pesa 18 kilos. En ese momento viene la cúpula de brillantes que conforman el base y le dicen, Rubén tiene un síndrome nefrótico y le vamos a indicar un plan a medida. Y dicen, ¿de qué carajo me están hablando? Bueno, esperen, vamos a ver qué es un plan a medida. El PASE les dice, ¿vas a armar un plan? Sí, a medida. ¿De qué va a constar este plan? De las pérdidas insensibles y la mitad de la diuresis. Entonces, pérdidas insensibles y la mitad de la diuresis. ¿Cuánto tiene de diuresis? No saben, pero como lo van a hacer, le van a ir haciendo balance, van a ir sabiendo cuánto tiene de diuresis. Entonces vamos a empezar con las pérdidas insensibles. Habíamos dicho que eran en los primeros 10 kilos, 24 mililitros kilo hora, ¿sí? Perdón, 1 mililitro kilo hora. En los segundos 10 kilos eran 240 más 0,75 mililitros kilo hora, ¿sí? Y habíamos dicho que Rubén pesaba 18. Entonces, hacemos 240 más 0,75 por 8 por 24, nos da que Rubén va a tomar 384 mililitros totales, ¿sí? A esto le tenemos que ir agregando la diuresis, ¿sí? Y controlando que no se deshidrate, obviamente. Generalmente va a ser raro porque tiene edemas. Entonces, si Rubén va a recibir 384 en el día, ¿sí? De lo que es las insensibles, tengo que ir agregándole lo que va teniendo de la diuresis. Entonces, suponiendo, le hacemos un balance a Rubén, ¿sí? En este balance, Rubén hizo 100 mililitros de pis. Y nosotros dijimos que le vamos a dar la mitad de la diuresis. Entonces, a lo que va a recibir de los 384 en todo el día, le vamos a agregar esos 50 de diuresis, ¿sí? Entonces, va a ser 384 más 50. 100 de balance, Rubén hace 100 de vuelta. Le damos la mitad, otros 50 más. ¿Se entiende? Y así se va a ir agregando balance a balance la cantidad de líquido que tiene que tomar Rubén. Es importante ir haciendo el control clínico, ¿sí? E ir reponiendo lo que es la diuresis de nuestro paciente. En este caso no es necesario, justo este ejemplo, que lo tenga por vena, ¿sí? Pero es una forma de calcular el requerimiento total que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Esto se puede, por ejemplo, dar por boca. Justo Rubén no es que tiene vómitos ni nada que no le permita comer.
Muy bien. Este es el final. Sobrevivimos, pero ¿a qué costo? Obviamente les vamos a mandar unos ejercicios para hacer. Cualquier duda, ¿sí?, que tengan de esta clase, se acercan a su jefe de residentes y le preguntan cualquier cosa que se les ocurra. ¿Está bien? Nos vemos.